Danza azul de aquellos caminos que ayer recorrí, embriaguez de amor que en todos los puertos alegre viví, canción del recuerdo que en noches de luna feliz entoné, cruzando los mares en playas lejanas que nunca olvidé. Hoy quisiera ver tus ojos azules, muchacha del río, y otra vez cantar muy juntito a ti mi vieja canción. Mis sueños muy lejos se fueron, siguiendo la ruta de una golondrina enferma de amor. Tus besos curaron mis males y una tarde glauca borracha de sol, mi barco velero de nuevo partió. Canción del recuerdo que en noches de luna feliz entoné, cruzando los mares en playas lejanas que nunca olvidé. Hoy quisiera ver tus ojos azules, muchacha del río, y otra vez cantar muy juntito a ti mi vieja canción. Mis sueños muy lejos se fueron, siguiendo la ruta de una golondrina enferma de amor. Tus besos curaron mis males y una tarde glauca borracha de sol, mi barco velero de nuevo partió. Buenas noches, amigos y amigas de la burbuja musical. Hoy el último capítulo sobre las misiones jesuíticas en la Paracuaria y ya vamos metiéndonos un poco más en el folclore paraguayo. En los temas que elegí hay contribuciones entre argentinos y paraguayos. Se dio de casualidad en este caso, así que espero que lo disfruten. Y así pasaron muchos años. Y en esos años pasaron muchas cosas en música. Porque si las revoluciones comienzan a finales del siglo XVI, principios del XVII, todavía estábamos en el estilo Renacimiento, mucho más en América, que está tan alejado de Europa. Ese es otro fenómeno. Como todo tarda tanto en viajar, las novedades musicales se fueron traslapando y se proponiendo unas sobre otras. En primer lugar, porque llegaban más tarde.
En segundo, porque tardaban en expandirse. En tercero, porque al estar alejados de los centros urbanos, no había esta especie de dictadura de la modernidad que nos dice la música tiene que ser así. Y entonces permite convivir diferentes estilos en esta reducción. Los primeros en llegar como músicos fueron el jesuita, el hermano Louis Berger, que era un francés, y después de él llegó Jean Dessau, que es un flamenco, y la labor fue la de dejar una escuela en cada misión, una escuela de música donde se enseñara, se hicieran instrumentos y se ejecutara la música. Esto todavía en el estilo Renacimiento, más en el Renacimiento español, porque hay que recordar que los españoles, y de eso se quejaban de Nazarre y se quejaban del Melopea Maestro, porque decían que España había mantenido un estilo musical todavía muy del Renacimiento, cuando en Italia ya estaban en el barroco, ¿no? A finales del siglo XVII, llegó en 1690, me parece, llega Antonio Sepp, de esa Italia del norte, muy cerca a lo germánico. Y Sepp, que es del que tenemos muchos registros y muchos documentos testimoniales, nos dice, quejándose, hasta ahora no se sabía nada aquí, en las reducciones, de nuestras rayas ni tipos de compás, las rayas que separan los compases de la partitura. Nada de la tripla, nada de las cifras. Hasta el día de hoy, los españoles, como lo he visto en Sevilla y en Cádiz, no tienen ni corcheas, ni fusas, ni semifusas. Sus notas son todas blancas, las semibreves, las mínimas, las seminignas, que son parecidas a las notas cuadradas de la vieja música litúrgica, se refiere desde luego al canto gregoriano, ¿no? Esta queja por lo arcaizante es una muestra de esta convivencia de periodos que se dio en las religiones. Sepp trajo el continuo, que es esta modernidad de la tonalidad, el bajo continuo, el que oímos, el órgano que acompaña, la teorba que acompaña, y que va a acompañar a las voces, permitiendo una polifonía que ya no es modal, sino tonal, y lo que va a permitir es el enlace de acordes que son los que realmente cuentan la historia. La melodía nos dice algo, pero el drama, la escenografía de ese drama, lo que hace avanzar, la estructura que permite avanzar, es el acompañamiento. Ese acompañamiento es el bajo continuo que trae Sepp, y que es importante porque su relación la va a encontrar con la música popular americana. Eso lo vemos en todos los países de América. Nuestra identidad está en los instrumentos que hacen bajo continuo. Las guitarras, los charangos, las jaranas, el mosquito, la leona, todos esos instrumentos que acompañan para cantar en las diferentes tradiciones del son huasteco, del son jarocho, del mariachi, incluso del tango, podríamos decir, es el instrumento que llega a las reducciones jesuíticas con Sepp. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echaba a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su pena o su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los herbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando vas, y en riego de amor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. A pesar de que Sepp es un italiano bolsonaro, la verdadera revolución musical de la escuela italiana moderna es la de Domenico Sipoli, que tiene una brillante carrera en Roma y que en 1717 se va a ordenar jesuita y se va a ir a las misiones a Córdoba. Aquí lo vemos en su doble naturaleza,
de la música barroca romana, y la otra de jesuita que se va a las reducciones. La figura de Zípoli es importante porque la mayoría de su obra americana se descubre en las reducciones de Chiquitos y Mojos. Desde luego, porque las otras fueron reducidas por la guerra, pues. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Zípoli era un músico que estaba en todos lados, que la música viajaba y viajaba y viajaba y viajaba. ¿Qué nos da el viaje? Lo que nos da es migración. La migración lo que nos da es mestizaje. Cuando llegamos a ver los archivos de Chiquitos, queremos darnos cuenta, queremos pensar que eso es así y hay que tocarlos así, y eso es lo que era. Y en realidad no, lo que le está faltando es el elemento humano que se manifiesta mucho en el viaje. Zípoli nos habla de ese viaje porque él muere en Córdoba, no está mucho tiempo, me parece que son 9 años los que vive, muere en 1726, pero su música está allá y su música está ya deformada. Y esa deformidad, porque se adapta a una circunstancia, recoge los elementos de su circunstancia y vive en una creatividad particular, eso es lo que los jesuitas tomaron de la música a la hora de establecer sus negociaciones. Entonces, oír esta música es oír el viaje de un elemento en el patrón de fusión, de encuentro de estos dos mundos. Vamos a escuchar a través de la figura de San Ignacio, de San Ignacio de Loyola. Vamos a escuchar una misa de Zípoli, la misa de San Ignacio, con Gabriel Garrido y su ensamble en Lima, en un disco fantástico también que se llama Lima La Plata, que trata de oponer los dos repertorios, el repertorio urbano de la Catedral de Lima contra el repertorio de las misiones jesuíticas de La Plata. Vamos a escuchar el Kyrie de esta misa. Es maravilloso, ahí oímos ya la modernidad, ¿no? Oímos un instrumento en el órgano que hace el continuo, si lo comparamos con los otros cantos que venimos escuchando, que traducen una especie de melodía modal del Renacimiento en letanías populares, o en algo que casi podríamos decir es una letanía popular. Otro elemento que sorprende mucho los archivos de las misiones jesuíticas de Chiquitos es la cantidad de obras instrumentales que ahí se encuentran. ¿Por qué nos sorprende eso? Pues porque si lo comparamos con el resto de América, donde se desarrolla en esos años mayoritariamente una música vocal, es un alto desarrollo de la música vocal, que viaja de un estilo modal renacentista a un estilo tonal del barroco, con el continuo y todo eso, pero está puesto al servicio de los oficios y la música vocal. En cambio, en los archivos chiquitanos hay una gran cantidad de manuscritos de obra instrumental.
Ahí se encuentran copias de obras de Corelli o de obras de Locatelli, por ejemplo, del propio Zipoli, y que hace pensar en la enorme diversidad de repertorio que se tocaba ahí. Y sobre todo nos hace pensar en que la música no solo cumple una función religiosa, sino que hay un constructo social. Hay una reunión, se les enseña música no solo para que canten en las misas, sino para que podamos reunirnos en el momento que es propicio en torno al fenómeno con repertorio puramente instrumental. La música, en ese sentido, forma parte de un constructo social más allá de los ritos de la fe. La música sirve, así como servía como negociador, también sirve como agente de contacto en la creación de sentido. Las obras de Corelli o de Locatelli, que van a tocar los indígenas, nos hace pensar cómo tocarían, cuáles serían sus cualidades, cuáles serían sus habilidades. Vamos a escuchar un ejemplo dentro de las piezas de los archivos de Chiquitos. Hay una sonata atribuida a Domenico Zipoli, pero ahora pues no sabemos si a lo mejor Alain Paquier decía que esta era una sonata que probablemente era de un indígena, que es una de esas tríos sonatas que se pusieron de moda al inicio del siglo XVIII en Roma. ¿Se acuerdan de Corelli? Esta idea de los tríos sonatas, que los dividíamos en dos, los tríos sonatas da cámara, que eran las sonatas que se tocaban más bien en la cámara real, la cámara aristócrata, y los movimientos eran más bien movimientos de danza. Era un preludio, luego una sarabanda, una curante y una giga, por ejemplo, ¿no? En cambio, las sonatas da chiesa se tocaban no dentro de la intimidad aristocrática, sino más abierta y no tenía la noción de la danza. Son movimientos como grave, alegre, lento, lo que sea, ¿no? Esta es una sonata de Chiesa. Vamos a escuchar el primer movimiento para dar un poco el paisaje que tiene ese catálogo de Chiquitos. Es increíble que eso estuviera ahí porque nos genera una imagen. Cuando escuchamos esta música, normalmente pensamos a intérpretes rubios tocando en una gran sala de conciertos, o si son intérpretes modernos, hay intérpretes históricamente informados, tocando con instrumentos tradicionales, en una cosa muy bien producida. En cambio, si encontramos el manuscrito ahí, lo que imaginamos son indígenas tocando dentro de una misión esta música, y eso la puede cargar de un nuevo sentido. Antonio de Sep nos deja dos testimonios, nos deja varios testimonios, pero me gustaría leer dos, porque nos hablan un poco de esta visión del talento musical como intérpretes, pero no como creadores. Dice: lo característico del genio de los guaraníes es en general la música. No hay instrumento, cualquiera que sea, que no aprendan a tocar en breve tiempo, y lo hacen con tal destreza y delicadeza que los maestros más hábiles se admirarían. Tengo en la nueva reducción, la de San Juan Bautista, un muchacho de 12 años, quien sin tropezar ni perderse, toca con una sonrisa sobre el arpa cualquier aire, el más difícil y el que más pide a otros músicos más estudio y más práctica. Y en otra parte nos va a decir: nuestros indios son en verdad muy poco hábiles para todo lo que es invisible o no salta a la vista, es decir, para lo espiritual y abstracto. Pero están muy capacitados para todas las artes mecánicas. Imitan como los monos todo lo que ven. Incluso si hace falta paciencia, longanimidad y un ánimo infatigable. Lo que el paracuario toma en la mano lo lleva a un término feliz. Y no precisa para eso un maestro. Debe tener solamente su modelo siempre presente.
Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayéndose murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chogüí se convirtió. Cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los Chogüí. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Esta doble naturaleza de testimonio, donde dice que son fantásticos para las artes manuales, que son fantásticos para la música, pero que son poco hábiles para todo lo que es invisible, para lo abstracto, es un poco cuestionable y nos habla de esa doble naturaleza de la música. La música no puede ser solamente, hay un mundo espiritual solamente en el obrar de la música, y eso es probablemente la lectura de estos testimonios de Cep lo que nos ha hecho pensar durante décadas que los indios eran buenos imitadores, pero no creadores. Uno de esos lugares que repetimos, por ejemplo, Miguel Solá, que es un historiador argentino, escribía en 1935 que bajo la dirección de los jesuitas, los guaraníes cultivaron las artes, pero sin revelar originalidad o espíritu de inventiva. Desde luego, para Solá era muy temprano para tener información que le permitiera decir otra cosa, pero tampoco es claro que con la información que él tenía y que contábamos en 1935 se pueda afirmar también eso. Los guaraníes cultivaban las artes, pero sin revelar originalidad. Eso es, yo siento, la lectura que se hace de decir, son poco hábiles para lo abstracto. El viaje de las partituras en el universo vocal instrumental, el acervo con frecuencia, circulaba por una geografía muy grande dentro del territorio de las misiones. Se copiaba en un lado, se recopiaba en otro, se agregaban cosas, se quitaban otras, y terminaban los manuscritos por convertirse en una especie de creación colectiva. Nos hace pensar un poco en las prácticas medievales, ¿no? Del canto gregoriano, cuando el órgano, ¿no? En los libros de las catedrales, pienso particularmente en el Magnus Liber Organi de la Catedral de París, que ya no existe, pero que se pudo reconstruir, en fin, que se hizo agregando al papel, en la suma de siglos, notas. Cada nuevo maestro le va agregando algo, en una época donde la música también era anónima. Yo pienso que era un poco así como sucedía en las reducciones jesuíticas. El viaje constante y su deformidad es de una riqueza de inventiva, no centrada en el genio individual, que es estorboso, sino en un genio colectivo que fluye con el viaje de los manuscritos, que se adapta a sus circunstancias, que adopta las cualidades y bellezas de una región, un grupo, su intuición poética. Música misional, de fabricación múltiple, híbrida, y como la selva del Amazonas, de una enorme variedad. Belleza en la diversidad. Se acuñó el término de barroco misional, que podríamos discutir, pero si algo va a describir esta música como valor propio, inherente, no es lo que torpemente acusa Solá o las cualidades inherentes que dice Cep, sino la belleza de una diversidad que se extiende en una creación colectiva, dilatada en el tiempo, en el espacio de tantos viajes, la superposición de voces, de intuiciones sobre una misma obra, sin estrenos definitivos, como no sea el de cada vez. Eco que se multiplica en las muchas veces que se hará sonar, todas diferentes, belleza y virtuosismo anónimo que no se puede escribir ni describir en ningún manuscrito. Hay una misa, la misa de la fuga de San Joseph, que se le atribuye a un autor italiano que se llama Giovanni Battista Bassani, que se piensa tiene una reelaboración de un músico de la misión de un indio guaraní. Ahí es donde se empezó a tener la sospecha de que lo atribuido a Cipoli a lo mejor podía ser de un músico indígena.
Y lo mismo pudiéramos empezar a descubrir con otras obras. Desde luego no lo podemos decir, pero esta misa nos permite entender eso, la posibilidad de la creatividad como recreación en la atribución de agregar cosas a un texto ya dado. Vamos a escuchar el Kyrie de la misa de la fuga de Saint Joseph. El principio del fin de la charla también. Resulta que en 1580 los portugueses, que siempre presionaron la frontera oeste del territorio español, llegaron a fundar la colonia del Sacramento prácticamente en las barbas de Buenos Aires. Y varios intentos armados de los españoles no logró desalojar a los portugueses de la colonia del Sacramento hasta que se produce el Tratado de Permuta firmado en Madrid en 1750, por el que los portugueses dicen, bueno, aquí está la colonia, les devolvemos, y recibe a cambio 7 pueblos de las Misiones en lo que es hoy territorio brasileño, entre el río Uruguay y el río Paraná. Los indígenas reaccionan. Si bien los jesuitas aceptan el convenio, el tratado, se someten a la disposición, manifiestan alguna actitud de condescendencia y tolerancia, los indígenas no. Y se produce la batalla, la guerra guaranítica, en donde los indígenas cristianos, con un crucifijo hecho de madera, hecho por ellos, colgado al cuello, pelean contra 2 de los ejércitos más importantes del mundo, la Armada Española unida a la Armada Portuguesa, para imponer los acuerdos del tratado. Y durante 3 años pelean con arcos y flechas, aunque este grabado, que corresponde a Ulrich Schmiedel, muestra sin embargo cañones y la famosa estacada. La estacada era la imposibilidad de crear en poco tiempo grandes construcciones militares, grandes fortalezas, y ponían troncos sencillamente alternados uno al lado del otro para evitar que uno acometiera violentamente el cercado, pero sí permitía la visual para controlar el procedimiento. Entonces, hay movilizaciones del tipo de las centurias romanas y los arcos y flechas menudeando por ambas partes. Ese tratado de permuta se revierte en otro tratado de 1761, se anula, se quedan los pueblos indígenas, pero se desaloja igual colonia del Sacramento, hasta que finalmente se produce el Tratado de San Ildefonso, que fija límites definitivos para toda la provincia. Arpegios que son para ti, Anaí. ¿Recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, tibiecita fea, de la voz tan dulce como el no ha muerto, perdura en tus cueros, en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera. Condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo en
el otro acontecimiento fue producto de aquella corrupción de los gobernadores de la que yo hablaba, porque en 1718 un gobernador puja y gana la gobernación del Paraguay, se llamaba Antonio de Victoria. Pero Antonio de Victoria, en conocimiento de las difíciles condiciones de vida en Paraguay, ya la pobreza, hubo un gobernador que dijo, esto es una soledad muy grande, y murió a los pocos días de la depresión. Entonces Antonio de Victoria, en el puerto de Santa Fe, vende su adjudicación de la gobernación de Asunción, del Paraguay, a un señor llamado Diego de los Reyes Balmaceda. Y Diego de los Reyes Balmaceda, por reglamentación de la corona, no podía ser gobernador del Paraguay porque tenía una relación afectiva, ya que su esposa, Juana Colmán, era paraguaya. Entonces, Diego de los Reyes Balmaceda consigue una exoneración de la obligación de que su señora, porque su señora era paraguaya, él tenía que abandonar la gobernación y se queda en la gobernación. Empieza a favorecer sus negocios y favorecerse del sistema de traslado de la yerba mate a Buenos Aires. A partir de ahí, los comuneros del Paraguay tratan por todos los medios de hacer llegar la denuncia a la audiencia de Charcas, pero Balmaceda tenía todo controlado, todo el territorio, hasta que a través de una treta, de una persona que vino a hacer como un recorrido con esos famosos carromatos, haciendo espectáculos circenses y compañía, le ponen en el bolsillo y llega a Charcas la denuncia y se le designa a un juez pesquisidor de origen panameño, José de Antequera y Castro. Y viene José de Antequera y Castro con una cédula de mortaja, en donde no sabía el contenido de esa cédula. Lo que decía la cédula era que si él verificaba que las denuncias de los comuneros del Paraguay eran ciertas, él estaba nombrado gobernador del Paraguay y tenía que apresarle a Diego de los Reyes Balmaceda, cosa que se hace y se inicia la revolución de los comuneros del Paraguay. Me gustaría volver a la idea de las sonoridades emergentes, utilizar la música como mediador en el proceso de transculturación, como espacio de conservación de valores antiguos, porque es fascinante, ¿no? Vemos en la iglesia de la Santísima Trinidad este músico en los Fricios y saber que es de 1760, es decir, ya llevaban ahí los jesuitas más de 100 años. ¿Cómo puede explicarse un ángel con maracas, como la aparición de un símbolo del pasado, de los antepasados indígenas, en una representación de esta naturaleza? ¿Cuál es el valor de un ángel danzante? Entonces, es muy atractiva la visión de un punto de encuentro que media entre ambos mundos sin rechazar el símbolo anterior en un espacio de ambigüedad. No es solamente una idea, no es una abstracción, es un símbolo anterior que queda labrado en la piedra. A propósito, los jesuitas habían sido expulsados 3 veces. Una vez antes ya, cuando el gobierno de otro franciscano, Bernardino de Cárdenas, 100 años antes aproximadamente, y ya había conflictos con los comuneros de Asunción. En realidad, la revolución de los comuneros no es, como nosotros solemos decir también, desvirtuando la historia, el primer grito de libertad en América. No es cierto, no fue el primer grito de libertad, porque los comuneros no pelearon por la libertad, pelearon por sus intereses comerciales. Fue una guerra comercial. Y cuando peleaban decían, muera el mal gobierno, viva el rey. O sea, había una manifestación de devoción y de lealtad al rey, pero ellos estaban peleando por sus intereses. Se produce la batalla del Tebicuarú y ahí los comuneros ganan a través de un mecanismo de sorpresa, y la batalla del Tebicuarú otra vez hace que los jesuitas fueran asaltados y echados del colegio de Asunción. Pero uno de los compañeros de celda de Antequera en Lima, Mompox y Sayas, llega al Paraguay y se renueva el conflicto comunero. Y en ese momento, creyéndole culpable a Antequera de lo que estaba pasando en Asunción, se lo lleva a juicio y se lo lleva al cadalso como para decapitarlo, y en el camino se produce una violenta reacción del pueblo de Lima pidiendo perdón por su vida. Entonces los guardianes, por orden del rey, lo matan a balazos. Después lo decapitan igual, pero lo matan a balazos. Ya sabemos cómo termina toda la historia esta, ¿no? En 1750, 200 años después de la controversia de Valladolid, el rey de España y de Portugal deciden arreglar la frontera del Tratado de Tordesillas en un nuevo tratado, el Tratado de Madrid. Y entonces Portugal va a ceder a España colonia de Sacramento, mientras España va a ceder buena parte del territorio del Amazonas, en donde estaban buena parte de las reducciones. 30,000 guaraníes se tienen que mudar. El general provincial de la Compañía de Jesús en Paraguay dice que no hay que oponerse
pero los jesuitas, imagínense, después de todos estos años de vivir esa utopía o de esa manera de vivir como se vive ahí, se dividen. Hay unos que quieren obedecer, otros que no. Se organiza una resistencia. En 1756, los reyes de España y de Portugal se unen para aplastar la resistencia guaraní. En 1759, con Carlos III, hay una pequeña esperanza. El rey de España dice, ese tratado no está bien, se recupera un poco las tierras, los jesuitas vuelven a ocupar algunos los territorios expulsados, pero ya para aquellas fechas eran malos años para los jesuitas. La Ilustración se lleva mal con ellos. Empiezan ya en el 59, son expulsados de Portugal. En el 65 son expulsados de Francia, en el 67 son expulsados de los territorios españoles, bajo además una campaña publicitaria de esas que vemos hoy en día muy de moda, diciendo mentiras de que querían independizar a la República Guaraní, en fin. Finalmente se produce la expulsión, la orden se viene en el año 1767, pero durante 2 años hubo renuencias de los gobernadores de Asunción para concretar la expulsión, hasta que viene un señor Francisco de Paula Bucareli y Arzúa y personalmente se encarga de despojar a la Compañía de Jesús de todos sus bienes, y quedó solamente un sacerdote ya absolutamente discapacitado para moverse en el antiguo colegio, y se concreta la expulsión en 1769. Entonces, este doble golpe de modernidad acabó. Las regiones fueron ocupadas por colonos, mayoritariamente mestizos o criollos, que no van a tener nada que ver con los indígenas, que van a tener que emigrar, ¿no? Desde luego, la parte guaraní queda destruida, se conserva muy poco de ahí, pero las otras, de alguna manera, fueron reviviendo, sobre todo la parte del norte, reviviendo o manteniendo la música, porque como la música sirve a un propósito y el propósito se seguía verificando en su tradición popular religiosa. ¿Qué quedó de los jesuitas? El gobierno se hace cargo de todas las reducciones, de las antiguas reducciones, y después traslada a la orden franciscana. Pero ya las indígenas empezaron a disolverse, a separarse, a abandonar las reducciones porque ya no tenían el mismo sistema de vida, y mucho de lo aprendido les sirve para trabajar, trasladarse a Buenos Aires. Hubo un gran luthier en Buenos Aires de gran prestigio que se llamaba Cristóbal Pirigopú y que utilizó el apellido Ortiz en Buenos Aires y que ganó mucho dinero enseñando guitarra, violín y violonchelo, y sobre todo construyendo instrumentos musicales. Llegó a tener hasta esclavos de su pertenencia porque él tenía mucho dinero. Entonces tenemos un gran legado. Vemos que en 1958 Plácido Molina de Barberí nos dice en un libro que se llama Fuentes Auxiliares a la Historia Eclesial de Bolivia, dice, al menos en la iglesia de Rafael de Chiquitos, que hoy es Rafael de Velasco, existen las partituras correspondientes a todas las voces del canto y todos los instrumentos de la orquesta que, copiadas y usadas entonces por maestros de capilla y músicos indígenas, son todavía las que utilizan sus descendientes con imperfección que enternece. Es lo que de alguna manera permite que siga, y con más, empezó a haber más gente interesada en resucitar las prácticas de la música guaraní, hasta que llegamos a un ensamble como el de Mojos que acabamos de escuchar. Y esa parte ritual es la que estamos haciendo nosotros hoy, y con eso vamos a terminar, ¿no? Esa letanía, esa procesión con la que entramos a las misiones jesuíticas del Paraguay y Bolivia, es con esa con la que vamos a salir también, con una de esas piezas que también ha sido juzgada de boba, de tonta, de insípida, de por qué no se tragó las selvas y se tragó todo eso. Una letanía en guaraní que se llama Yay Jesucristo, dulce Jesús mío, con la que vamos a salir de esta visita a las misiones jesuíticas.
amigas, llegamos al fin de esta serie de 3 capítulos sobre la historia de las misiones jesuíticas y su labor de evangelización a través y por medio de la música como herramienta para con los indios guaraníes. Todo esto como primer huella, como registro histórico sobre el principio de la música en el virreinato del Río de la Plata y específicamente en la provincia del Paraguay. Tengo que mencionar a los disertantes, los que nos dieron esta clase histórica. Raúl Zambrano, en primer término, mexicano supongo, fue el que nos habló sobre la música del Renacimiento tardío y del Barroco en las misiones jesuíticas, en obras tanto cantadas en latín como en guaraní, y después a Jorge Rubiani, arquitecto e historiador paraguayo, quien nos contó la historia de los jesuitas y la organización en las misiones y todas las cuestiones geopolíticas al respecto. A su vez ya incluía algunos temas del folclore paraguayo y que por casualidad, como dije al principio, son de colaboraciones de paraguayos y argentinos. Si les gustó, esto todavía no es nada, así que agárrense de la hermosa música del Paraguay, del folclore paraguayo, que van a seguir escuchando en los capítulos siguientes. Así que muchas gracias por escuchar y buenas noches. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. En vano fue el sueño, triste el desengaño, cuando al despertarme me encuentro solo sin tu cariño. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. Lloraré tu ausencia, toda mi existencia, hasta que tú vuelvas a darme de nuevo un devoral jumí. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. En vano fue el sueño, triste el desengaño, cuando al despertarme me encuentro solo sin tu cariño. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. Lloraré tu ausencia, toda mi existencia.